La Superintendencia de Electricidad y Combustibles informó que, de acuerdo con la fiscalización realizada por el gobierno, Enel no cumplió con la meta de total reposición del suministro eléctrico en la región metropolitana. Y en esta línea, el proceso de caducidad de la concesión de Enel continúa, y con esto las interrogantes de los distintos sectores. ¿Qué sigue ahora? ¿Y quién tendría que asumir si es que la concesión se termina? El Estado no puede hacerlo, lo han dicho desde todas sus voces. Vanessa Gajardo nos va a contar más. Hola Vanessa, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Y claro, porque la semana pasada el gobierno confirmó algo que todos ya tenían bastante claro. Enel no cumplió con la meta de reposición total del suministro eléctrico, particularmente en la región metropolitana. De hecho, a estas horas de la mañana, según la información de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, permanecen 1.284 clientes sin suministro eléctrico en la capital. Recordemos que a propósito de este sistema frontal, el pasado 1 de agosto, el presidente Gabriel Boric anunció un proceso de caducidad de la concesión para dicha empresa en particular, que estaba en su primera etapa, la etapa de requerimiento, donde se le estaban fijando una serie de metas de cumplimiento de reposición a la compañía Enel. Inicialmente hablamos de la reposición de 20.000 clientes, meta que se cumplió, luego fueron 14.000, también se cumplió, y finalmente la totalidad de la reposición del suministro, que es lo que finalmente la empresa no logra. Por ende, es que la propia superintendenta de la SEC, Marta Cabeza, fue clara. El proceso de caducidad continúa. El informe técnico es la etapa que hemos iniciado en que se va a verificar el cumplimiento de la normativa a la que está sujeta la empresa Enel, para luego de realizar este análisis normativo se pueda concluir si efectivamente esta empresa cumple con todos los aspectos para dar calidad y continuidad de suministro a sus clientes. Los pasos a seguir entonces son los siguientes. En esta segunda etapa a la que se avanza, la etapa más bien adversarial de litigio, se contempla en primera instancia la elaboración de un informe en manos justamente de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. En dicho informe lo que se buscará es establecer responsabilidades y obligaciones de la empresa dentro de la normativa, la Ley General de Servicios Eléctricos, para poder determinar si efectivamente la crisis responde a una situación que fue de fuerza mayor, totalmente imprevisible, o si realmente existió negligencia por parte de la compañía y si pudo haber actuado mejor o no. Pese a que por semanas la empresa estuvo sin pronunciarse, a través de un comunicado Enel Distribución Chile respondió la semana pasada que ha actuado con pronta y óptima respuesta a todos los requerimientos realizados por las autoridades. Además, dicen que las declaraciones del gobierno les sorprenden, pero que tienen plena confianza en que una vez que la SEC disponga de toda la información y los documentos, va a arribar en una positiva evaluación de lo realizado por la compañía. Además, dan una mayor profundidad al por qué se producen estos cortes en el suministro. Dice lo siguiente: se trató de un temporal extraordinario e imprevisible, con vientos de hasta 124 kilómetros por hora en el área metropolitana, el que provocó la caída de más de 2.000 árboles, 800 postes y ramas de gran dimensión que destruyeron la red de distribución aérea y cuyos daños, esto es muy importante, solo resultan comparables con los observados en la ocasión del terremoto el año 2010. Por su parte, el ministro de Energía, Diego Pardo, fue enfático en responder por las críticas que se han levantado respecto de otras empresas que también tuvieron interrupciones en el suministro y otros incumplimientos, como es el caso, por ejemplo, de Codiner en el sur. Si bien el ministro no descartó avanzar en un proceso similar como el que se está llevando a cabo con Enel, por ahora, es decir, en el corto plazo, lo descartó de las posibilidades. En el caso de Codiner, ellos presentaron un plan que está siendo monitoreado por la delegación de la Araucanía. Hasta el momento no ha sido necesario, pero de nuevo, esto es un proceso que todavía está en curso y si llega a ser necesario. ¿Qué es lo que sigue justamente después de la elaboración de este informe? La empresa tendrá la posibilidad de defenderse y en simultáneo también se va a realizar una auditoría externa para determinar responsabilidades. Francisco Irarrázaval, el abogado experto en derecho eléctrico, ahondó en los argumentos que podría utilizar justamente la compañía para defenderse. El primero es decir que este fue un evento de fuerza mayor, fue un imprevisto, digamos, imposible de resistir, y también que lo ocurrido tiene que ver también con muchas plantaciones, muchos árboles que las respectivas municipalidades no se han preocupado de arreglar, de podar, que eso evidentemente también afectó.
Y aquí un dato no menor, mencionar que el año 2020 se propuso un cambio a la norma técnica en el marco del proceso tarifario al que están sujetas las distribuidoras en nuestro país, esto a propósito de las crisis que dejaron las nevazones el año 2017, donde recordemos también hubo una interrupción al suministro eléctrico. Esta norma justamente buscaba robustecer el sistema y aumentar el nivel de sanción, pero escuche bien, la norma fue rechazada por la propia Comisión Nacional de Energía ese año 2020, entonces cabe preguntarse ahora el por qué, cuáles fueron los motivos de la CNE justamente para rechazar una normativa que hoy día estaría aplicando mayores sanciones a las empresas involucradas. El senador socialista y presidente de la Comisión de Minería y Energía en la Cámara Alta, Juan Luis Castro, dijo que si bien está de acuerdo con que se siga avanzando en este proceso de caducidad de la concesión, cabe preguntarse qué viene ahora. No puede haber algo que quede en el aire. La gente tiene que tener un servicio. Y por lo tanto, si se acaba en él, ¿qué viene? ¿Va a haber rol del Estado en algún momento o es una licitación entre otros privados? Porque aquí lo que importa es que el servicio esté garantizado para las personas. Ese es el punto clave, sobre todo en este periodo de alzas tarifarias. Y recordemos que desde la promulgación de la Ley General de Servicios Eléctricos el año 89 no ha habido antecedentes de un proceso similar en nuestro país. Podemos decir entonces que esto está todavía en pañales. Lo que sí es que el año 2019 en Osorno hubo un caso parecido cuando la empresa local, recordemos, tuvo una situación similar de contaminación de aguas por residuos líquidos. ¿Qué pasó en ese caso en particular? Se evaluó la caducidad de la concesión, finalmente no se optó por esa alternativa y lo que sí terminó ocurriendo es que la empresa fue reemplazada por otra, es decir, vino un actor privado y finalmente la compró. En ese sentido es que consultadas las autoridades respecto de cuánto podría durar, digamos, este proceso, Katy y Tomás respondieron que esta etapa, la segunda etapa donde se va a elaborar este informe técnico, podría durar de 6 a 18 meses, es decir, este es un problema larguísimo antes de determinar justamente responsabilidades. Y aquí viene lo importante, si este informe señala justamente que Enel tuvo responsabilidades o que pudo haber actuado de una forma mejor o más óptima, será el presidente de la República quien deberá pronunciarse. Ahí es justamente cuando Contraloría tendrá que tomar razón y se va a iniciar este nuevo proceso que también va a estar en manos de la SEC para buscar una empresa que asuma el rol de Enel de la región metropolitana mientras dure el proceso de licitación pública o bien este debate si es justamente el Estado quien deberá hacerse parte. Lo primero es que tiene que pagar en él todas sus instalaciones. Ojo con eso, o sea, no es llegar y caducar la concesión, también está lo otro. Lo segundo, habrá que ver las proposiciones que se hicieron por parte de las eléctricas a la Superintendencia de Electricidad y Combustible para hacer más robusto el sistema, rechazado, como tú decías, por la Superintendencia, y entonces habrá que ver qué responsabilidad tiene también el Estado en esto, porque eso significaba aumentar las tarifas. Da la impresión que la empresa modelo no contempla esos sistemas redundantes, esos sistemas más robustos. La pregunta es ¿por qué no se hizo? Aquí también, ojo que viene, yo creo, un juicio, si es que se decide finalmente caducar la concesión, un juicio largo y que puede llegar a instancias internacionales, justamente por los sistemas de protección de las inversiones extranjeras. Viene complejo y yo creo que viene para largo. Esto no va a ser corto. O sea, viene para el próximo gobierno, digámoslo así. Y por último, si viene una nueva ventolera, ¿qué va a pasar? Bueno, eso no es tan alejado porque lo iba a comentar también. Resulta que hay un aviso meteorológico en relación a, lo comentábamos temprano en la mañana, los que están con nosotros desde temprano ya lo habían escuchado, pero lo reitero, hay una condición sinóptica de una corriente en chorro. Ese es el concepto técnico. Vigente desde la mañana de ayer hasta la noche del martes 20 de agosto, con probabilidad de viento blanco en zonas que afecta Coquimbo, en la cordillera, Valparaíso, en la cordillera y la región metropolitana, en la cordillera. Esto es acá, para dejarlo más claro, Cajón del Maipo y un poquito más luego Barnechea, Las Condes, zonas que también estuvieron afectadas por el corte. Y esto no es por estar augurando nada negativo, pero obviamente que uno se pregunta de inmediato, Vanessa, qué opciones tiene de salir de una crisis e ingresar relativamente pronto a otra esta empresa. Justamente fue algo que se le preguntó a la superintendenta Marta Cabeza, porque esto es algo que ya se venía discutiendo de la semana pasada, que había luces de lo que podría ser quizás un próximo sistema frontal.
La SEC justamente lo que hace es advertirle a las empresas a través de una ATP, que es una alerta temprana preventiva de lo que puede ser un próximo sistema frontal. Nosotros le consultamos particularmente a la SEC si a propósito de estos anuncios ya se había enviado una ATP, digamos, a las distintas empresas. También se lo preguntamos a las empresas y a la fecha todavía eso no ocurre. Entonces ese también puede ser un argumento que pueden utilizar las compañías para defenderse en esta segunda etapa adversarial, que es decir, en el fondo nosotros tenemos un rol, pero también estamos sujetos a esta empresa modelo y no se nos está fiscalizando o no se está haciendo las advertencias oportunas como lo dice la Ley General de Servicios Eléctricos. Ahora también, solo para agregar un punto al debate, algo que plantean los abogados y que también es interesante de analizar, es otro posible argumento que podrían utilizar la compañía aludida para defenderse. Hablábamos justamente que puede decir que esto responde a un problema de fuerza mayor, van a querer culpar de cierto modo también a las municipalidades, pero este también es un dato interesante. En una de sus últimas visitas a La Moneda, el gerente general de Enel Distribución, Víctor Tavera, hizo, recordemos, una solicitud al Ministerio del Interior pidiendo refuerzo policial a propósito de lo que él decía, la sensación de inseguridad que estaban sufriendo los trabajadores a propósito de zonas que eran más bien peligrosas, donde había bastante molestia de parte de la ciudadanía por estos cortes pronunciados. Cuando llegaban las cuadrillas a trabajar. Exactamente. Entonces los abogados dicen que es muy probable que la empresa utilice también este argumento para defenderse y decir que el trabajo no pudo ser oportuno a propósito también de estas manifestaciones que se estaban levantando. Y lo otro, ¿el gobierno le dio plazos a la CGE para reponer el servicio? No. Perdón, hago esta pregunta porque... Más allá de los ultimátum que daba el ministro, no. Pero en sectores, hay algunos sectores que han dicho que hay un distinto trato. A ver, la CGE tiene 3,2 millones de clientes. Enel tiene aproximadamente 2,5. O sea, la CGE es mucho más grande. Sí, pues está en manos de los chinos, etcétera. Y una empresa estatal china. La pregunta, ¿también tuvo cortes prolongados? ¿Le dio el mismo plazo? O sea, ¿le dio el mismo trato o no? Porque este va a ser otro argumento. Que con los chinos no y con los europeos sí. ¿Cuál es la razón? Los chinos, fíjate que Enel se sometió a la compensación voluntaria en el CERNAC. Sí. Los chinos de la Compañía General de Electricidad no. Y han sido durísimos los chinos. El representante de la empresa china dijo, nosotros tenemos una rentabilidad del 2%. Esto es un problema del modelo, un problema del Estado, un problema... Y fue de una dureza brutal. ¿Por qué? Porque está Xi Jinping detrás, por decirlo en términos metafóricos, ¿no? Porque es una empresa estatal y por lo tanto es el poderoso chino que de repente dice no le compramos más cereza, no le compramos más no sé qué. Entonces, ese es otro argumento que está dando vuelta. Claro, el trato distinto. El distinto trato. Y a propósito que son varias empresas, lo que pasa es que acá en la mesa técnica, digamos, esto es un acuerdo entre el gobierno y las distintas compañías. Lo que pasa es que Enel particularmente presentó 3 planes de reposición y ninguno se cumplió y fue al tercero recién cuando empezó a cumplir con estas metas. El argumento justamente que está utilizando el Ejecutivo es que las otras empresas sí han dado 100% de cumplimiento a los planes de reposición de ellos mismos. Por ejemplo, Codiner tenía un plan de reposición de hasta 10 días más que Enel. En el caso particular de CGE no lo sé porque realmente no, la compañía no ha entregado mayor información y el gobierno tampoco se ha pronunciado. No ha habido mayor información y el gobierno tampoco ha hecho mayor presión. Ya, estamos atentos. Gracias. Buenos días. Gracias.